Este domingo tiene lugar en el Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que es también la vuelta definitiva. Y se enfrentan los dos candidatos que obtuvieron los dos mejores resultados en la primera vuelta a finales del mes de mayo, que son Keiko Fujimori, de 41 años, hija de Alberto Fujimori, expresidente peruano, que está condenado por casos de corrupción, tiene una condena de 25 años de prisión. Y por otra parte, Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que fue ministro de Economía, tiene 77 años, y tienen por supuesto líneas políticas distintas. Es verdad que los dos defienden cosas como el libre comercio, y el Perú es un país cuya economía crece alrededor del 4% anual. Se han atacado mucho entre los dos porque el señor Kuczynski argumenta que si Keiko Fujimori gana las elecciones, volverán al Perú la corrupción y el lavado de dinero y el nepotismo. Incluso hay quienes piensan que ella podría otorgarle un perdón a su padre y sacarlo de la cárcel. La señora Keiko Fujimori ataca a Kuczynski, manifestando que él gobernaría para los ricos, para los grandes empresarios, porque él aparte de eso ha sido banquero y, como decíamos, ha sido ministro de Economía. La columna de la revista The Economist, la columna que con un seudónimo escribió Michael Reed, con el seudónimo de Bello, dice que es difícil que Keiko Fujimori convierta al Perú nuevamente en una dictadura porque la ciudadanía está más alerta, pero que de todas maneras habría que tener ciertos cuidados. ¿Cuál es su percepción de lo que puede pasar este domingo entre Keiko Fujimori y Kuczynski? Además, cuando ella acusa al señor Kuczynski de ser una persona muy mayor, y él en una entrevista en el diario El País de Madrid se defiende con el argumento de que las tías de él se murieron con 98 años, aun cuando él no es hijo de las tías, advierte con cierto sentido del humor. Sí, bueno, es una elección muy importante. Ciertamente el modelo económico exitoso que ha tenido Perú hasta ahora no está en juego, no pareciera estar en juego, ya que ambos candidatos han dicho que continuarían por la senda de hacer de Perú una economía abierta, una economía basada en la apertura comercial, una economía basada en la inversión extranjera. Lo que está en juego es la institucionalidad peruana. Y en ese caso existen muchísimas dudas sobre Keiko Fujimori. No tanto por su apellido, no tanto por ser la hija de su padre. Y bueno, el legado de su padre, y la manera en que gobernó Perú con mano dura, el legado de corrupción y abuso de derechos humanos, la manera en que salió del poder mandando un fax desde Japón y yéndose del país, la manera en que se saquearon las finanzas públicas durante esos 10 años de autocracia fujimorista. No tanto el hecho de que ella sea la hija de Alberto Fujimori, sino el hecho de que mucha gente que estuvo con Alberto Fujimori rodea a Keiko Fujimori y que ella no ha apurado del legado de su padre. Ella ha dicho que no se van a repetir los mismos errores, como no son errores, son crímenes los que se cometieron en esos 10 años. Así que claramente hay una preocupación muy válida sobre qué implicaría el retorno del fujimorismo a Perú en la institucionalidad peruana. El Perú es un país que ha tenido un récord económico estelar, ha sido la economía sudamericana que más ha crecido en los últimos 15 años, ha reducido la pobreza de una manera espectacular del 54% en el 2001 a un 21% en años recientes, pero ha coqueteado muchísimo con la inestabilidad política. Incluso este gobierno de Ollanta Humala, por ejemplo, ha tenido 5 primeros ministros. Esta inestabilidad política no ha afectado el desempeño económico hasta ahora. La pregunta es si un gobierno que despierta sus fantasmas de la corrupción, despierta sus fantasmas del narcotráfico, que las figuras cercanas a Keiko Fujimori han sido implicadas por la DEA en narcotráfico, si esto tendría un impacto más decidido sobre ese desempeño económico que ha sido ejemplar hasta ahora. Y hay fenómenos curiosos porque incluso la izquierda está apoyando a Pedro Pablo Kuczynski, que es un candidato supuestamente de centro derecha, todo por el temor al fujimorismo. Lo que pasa es que, como bien lo dice la columna de The Economist, no es una campaña de izquierda contra derecha, es una campaña del fujimorismo contra el antifujimorismo. Y en un país que hace tiempo no tiene partidos fuertes, porque desde el APRA quizás no ha habido ningún partido en Perú que haya dominado, la ideología predominante es el fujimorismo. Y Keiko Fujimori, hay que decirlo, ha hecho una campaña desde su derrota en el 2011, donde poco a poco fue acumulando hasta ser la principal fuerza en el Congreso, donde se ha recorrido el país entero haciendo campaña con
con un tema que tiene mucha resonancia entre los peruanos, es el tema de raza, el tema de cultura, el tema de la capital versus la periferia, y ella no representa a los blancos limeños, aunque representa muy bien Kuczynski. Y esta campaña, digamos, disciplinada y efectiva, ella es una candidata carismática, es la que la tiene adelante en las encuestas. Está más o menos a 3 puntos, faltando ya pocos días para la elección. Lo impresionante es que a pesar de que tuvo 40% en la primera vuelta, ella en este momento le esté pisando los talones Kuczynski. Es tal el tamaño del miedo que tiene el Perú al fujimorismo, a la corrupción, a la dictadura, a la represión, al crimen. Realmente hasta sus mismos asesores de campaña han sido culpados de malos hechos. Se parece un poco al PRI. Y es el miedo a esta corrupción de los viejos caciques el que está arrastrando en este momento Keiko Fujimori. Pero discrepo un poco con Juan Carlos. Yo creo que sí es el miedo al legado de su padre, que está en una cárcel con una condena bastante larga, y el regreso a esas prácticas lo que tiene esta campaña tan empatada. Es que a Keiko Fujimori parece no haberle hecho daño ni siquiera la denuncia de que uno de sus jefes de campaña, el señor Joaquín Ramírez, está vinculado a una investigación por lavado de dinero de la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Yo creo que el mensaje populista es tan potente que supera estas adversidades, ¿no? Y esto se ve en otros países como en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Es el misterio, ¿no? Por qué la hija del dictador logra tanto apoyo y puede estar a punto de ganar las elecciones. Y yo creo que la respuesta a este misterio es el populismo, en este caso un populismo de derechas, ¿no? Y otro punto que me parece muy interesante dentro del ámbito latinoamericano, ¿no? Y del giro a la derecha que se está viendo en América Latina, es como los dos finalistas de estas elecciones son candidatos de derechas, ¿no? Donde está la izquierda, ¿no? Apoyando, como explicabas, a Kuczynski. A Kuczynski en este caso.